8:41 de la mañana, nuevamente estamos aquí en Altavoz en Vital FM 91.1 de tu dial. Ya estamos conectados con Noelia Bernal, ella es doctora, profesora de Economía de la Universidad del Pacífico. Muy buenos días, doctora Bernal, bienvenida a Altavoz en Radio Vital. Buenos días, Rumi, gracias por la invitación. Hemos perdido la comunicación, parece. Muy buenos días. Aló. ¿Cómo está, doctora Noelia Bernal? ¿Cómo está? Bienvenida a la radio. ¿Cómo está usted? Bien, bien, Rumi, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Profesora, en principio, ¿qué le parece a usted la reforma ya aprobada en el Congreso de la República, esta reforma del sistema de pensiones en el país? Mira, me parece muy irresponsable fiscalmente porque es una reforma muy costosa que beneficia principalmente a los afiliados de las AFPs. Estoy hablando de las medidas de pensión por consumo, a las pensiones proporcionales, y pues esta población no es la más vulnerable. Por ejemplo, esos recursos podían haber sido destinados a pensión 65. Uh-huh. Sin embargo, la actual reforma tiene una expansión muy gradual, muy chiquita, no se habla ni siquiera de expandir el monto de la pensión. Entonces, me parece que esos costos van mal dirigidos a una población que no la necesita. Estamos hablando además de una pensión mínima de 600 soles mensuales, según lo aprobado, para quienes realicen al menos 240 aportes al sistema privado de pensiones y no realicen retiro de fondos a partir de la entrada en vigor de la norma. Así lo señala. ¿Qué opinión tiene usted sobre esta pensión mínima? Eso también no está bien diseñado, Rumi, porque preguntémonos qué pasa con la población que ya sacó su dinero. Claro. Que la misma superintendenta ha salido a decir que la que era superintendenta salió a decir que había un gran número, me parece que el 70% de afiliados ya tenía en su cuenta 0 soles. Entonces, la medida actual dice de que a esas personas, mientras no vuelvan a hacer un nuevo retiro, van a poder acceder a una pensión con subsidio del Estado. Entonces, ese subsidio va a salir muy caro porque esas personas ya sacaron ese dinero. Sí. La propuesta del Ejecutivo en su momento planteó esta posibilidad, pero condicional a que las personas devolvieran ese dinero retirado. Uno de los puntos interesantes también es esta pensión por consumo, donde se va a destinar ese 1% del consumo con boleta de venta electrónica y esto va a entrar a una cuenta individual de capitalización. ¿Qué opinión tiene usted de esta posibilidad de que las personas puedan tener en sus fondos previsionales este 1% del consumo a través de boletas electrónicas, doctora? Ya me parece una mala política, una solución muy facilista que lo que hace es destinar parte de nuestra pobre recaudación de IGB a las cuentas de las AFPs. Y eso es muy irresponsable porque somos quizás el segundo país de Latinoamérica que menos recauda por IGB, tenemos una presión bajísima. Y eso lo que va a hacer es agravar la posibilidad de que sigamos incumpliendo las reglas del déficit fiscal, porque no vamos a tener los ingresos esperados vía recaudación para cubrir una serie de políticas de bienes públicos. En lugar de esto, estamos destinando parte de esta recaudación a unas cuentas que van a estar dormidas ahí 40 años, uh-huh. Y que las AFP van a cobrar comisiones de esas cuentas, y esos afiliados son jóvenes y de relativos altos ingresos, porque como coincidirás conmigo en que los que consumen en establecimiento con boletas electrónicas probablemente no sean los más pobres. Los más pobres no están en el sistema de pensiones, están justamente en la informalidad. Y termino diciendo
que esto no soluciona el problema de cobertura del sistema de pensiones, ¿no? Hay que hacer reformas de mediano plazo en el cual integremos los dos sistemas de AFP con la ONP, como lo acaba de hacer Colombia, aprobado hace creo que unos días esta reforma, ¿no? Que ha integrado sus dos componentes, público y privado, en un solo sistema mixto. Si Colombia ha hecho eso, nosotros también lo podemos hacer. Y más aún, dado que Colombia lo ha hecho, nosotros ahora seríamos el único país del mundo que persiste en tener dos sistemas compitiendo. Claro. AFP por un lado y ONP por al lado. Y eso es muy ineficiente para el trabajador. Capitalización individual es lo más idóneo para estos casos, ¿no? ¿Y por qué no se prima este sistema? ¿Perdona? Le comentaba que, como usted señalaba, como bien se ha hecho en Colombia, se han fusionado ambos sistemas, tanto público y privado, pero lo que nos dice la experiencia es que la capitalización individual es lo más idóneo. ¿Por qué no se prima este sistema? Mira, eso es una falacia con la que yo coincido, lo que yo he investigado muchísimo. Se creía en los años 80, 90 que la capitalización individual, ¿no? AFPs, era la solución a nuestra seguridad social, incluso iba a reducir informalidad, en fin, una serie de mejoras. Pero lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque yo también hubiera querido que sea así, la evidencia luego de 30 años muestra que este sistema no es bueno para la mayoría de gente. Y no porque sea malo en sí, sino porque nuestra realidad laboral es muy triste, es muy precaria. La gente no tiene buenos salarios, no aporta regularmente, y entonces, ¿qué pensión va a lograr ahorrar en una AFP? Y encima hemos dado medidas para que saquen plata. Sí, pues. Entonces, no es el mejor sistema. ¿Para quién? Pero el otro es peor, bueno? ¿no? Para los trabajadores de altos ingresos, que tienen un trabajo estable, para ellos sí. Y así funciona en países como Inglaterra, como Estados Unidos. De manera voluntaria, los trabajadores de mayores remuneraciones pueden ahorrar en este tipo de fondos de pensiones. Y está bien, pero en nuestro sistema está al revés. Se cree de que es lo mejor para la mayoría de trabajadores y no lo es. Pero al contrario, la ONP es un fondo común y eso yo lo veo más complicado, ¿no? Porque igual el Estado va a asumir gran parte de los subsidios. No, es cierto que la ONP tampoco es perfecta. Tiene sus deficiencias. Pero algún mecanismo de seguridad social necesitas brindar. Entonces, ¿qué hacen la mayoría de los países? Un sistema mixto. Un pilar básico que se basa en una pensión 65, chiquita, para la gran mayoría de adultos mayores pobres o vulnerables. Chile ya llegó a la universalidad. Luego un segundo pilar que está basado en el 90% de países del mundo en sistemas de reparto o sistemas colectivos. La idea ahí es ajustar las reglas, hacer las reformas paramétricas a los sistemas para que no presenten déficits. Y subsidiar a través de pensiones mínimas solamente a los que lo necesitan, a los trabajadores más pobres, digamos. Y un tercer pilar con estos ahorros voluntarios a través de AFPs, para complementar la pensión de aquellos que tienen altas remuneraciones. Eso es más o menos el diseño que prima en la mayoría de países del mundo. Menos Perú, como te decía, que hoy en día somos el único país que tiene dos sistemas y cuando un trabajador ingresa al mercado laboral tiene que elegir entre estos dos sistemas.
complejos de entender. Y debería Eso ser, es muy malo, en mi opinión. tiene que mantenerse la obligatoriedad de tener un fondo de pensiones, estar adscrito a un sistema para usted, o puede ser opcional, porque yo puedo invertir mi dinero en, no sé, en una caja financiera, etcétera. Mira, la obligatoriedad es necesaria, Sí. porque si tú vuelves voluntario un sistema de ahorro para la vejez, lo que va a terminar pasando, y hay mucha evidencia de eso, es que la gente no ahorra. La gente, tenemos sesgos conductuales y valoramos mucho más el presente. Entonces vamos a destinar nuestra platita al consumo presente. Así es. Y vamos a llegar a adultos mayores y no vamos a haber ahorrado nada. Eso es lo que pasa en todo el mundo, no solo en países pobres, sino en países desarrollados también. Y es justamente por eso que se implementa el ahorro obligatorio, ¿no? La inscripción obligatoria a un sistema de seguridad social. Y Doctora, como su nombre lo dice, tienes que asegurar los riesgos a las personas. Y va a haber un componente de subsidio. Es decir, el Estado va a tener que ayudar. La pregunta es, ¿a quiénes quieres ayudar? ¿A quiénes puedes ayudar fiscalmente? Sin quebrar tu sostenibilidad fiscal. Si queremos, y por supuesto que yo quisiera que ayudemos a todos, que le aumentemos la pensión a todos, que tengamos una pensión universal como lo tiene Chile, pero lamentablemente nuestras cuentas no nos dan. Sobre todo en un contexto de crisis económica que estamos viviendo, tenemos bajísima recaudación tributaria, hemos incumplido regla del déficit fiscal, y entonces esta reforma lo que está endeudando nuestras finanzas a futuro, ¿no? Vamos a tener más probabilidad de seguir incumpliendo las reglas fiscales. Doctora, una y eso consulta. Por eso decía al comienzo de esta entrevista que es muy irresponsable que los partidos políticos estén haciendo política económica de mediano plazo. Doctora, ¿no? ¿cuánto Cuando es el estimado? Estos temas son bien técnicos y los costos asociados a estas reformas son altísimos. Entonces hay que ser muy cuidadoso en el diseño y la aplicación de este tipo de beneficios. Doctora, el estimado aproximadamente cuánto se estaría horadando la caja fiscal a través de este 1% del IGB. ¿Hay estimados sobre ello? No existe estimados. Yo realicé un estimado sin incluir esta pensión por consumo, porque es relativamente nueva, pero sí incluí los costos de dar esta pensión mínima en el sistema privado, pensiones proporcionales de 250 y 350. Y eso más o menos te va a costar entre 13 y 16% del PBI. Uy, eso es bastante, muchísimo. Es altísimo. Eso es prácticamente lo que hoy día tiene de déficit el Sistema Nacional de Pensiones, claro. Incluso más. Entonces, por supuesto que no lo vas a pagar en solo un año, pero te puedes imaginar que todo ese dinero se puede invertir en otras cosas. Definitivamente. Más urgentes. Doctora. No quiero que por favor se me entienda de que yo estoy en contra de dar algún tipo de beneficio a las personas en seguridad social. Mi recomendación es hagámoslo a los que más lo necesitan. ¿Quiénes son los que más lo necesitan, en mi opinión? Los que hoy son adultos mayores, que ya tienen 65, 70, 80 años, justamente pensión 65, que no llega, por ejemplo, al adulto mayor pobre, solo llega al adulto mayor en pobreza extrema, y eso me parece sumamente injusto, y no es muy costoso hacerlo. Es muchísimo más barato de estas cosas que estamos hablando. Y la otra población vulnerable que me parece importante de abordar es la población que hoy no está en los sistemas, que no está ni en una AFP ni en la ONP. ¿Quiénes son esas poblaciones? Importante. Bueno, los trabajadores de la informalidad, ¿no? El que está pues en el mercado, el taxista, el mototaxista,
¿qué tipo de política estamos diseñando o implementando para ellos? Así es. Doctora Bernal, ¿No? tenemos pocos minutos para continuar la entrevista. Aarón Salomón tiene una pregunta para usted. Sí, doctora, no quiero generar pánico financiero, pánico en las personas, pero ¿usted cree que van a desaparecer eventualmente las AFP? Mira, yo creo que si no se hace una reforma realista en el sentido de reducir el manejo de las AFPs, me refiero a la recaudación de los fondos que hoy en día tiene, si no se reducen las comisiones que cobran, que son carísimas, si no hay una reforma realmente a conciencia que reconozca que este sistema lamentablemente ha fracasado para la mayoría de gente, pues yo creo que se va a crear poco a poco, digamos, una presión para que busque eliminar este tipo de sistemas. Ya ocurrió en Bolivia, que estatizaron a las AFPs, lo mismo en Argentina. Claro. Y obviamente yo no quiero nada de eso, pero hay que ser, digamos, conscientes en una reforma. La reforma actual no hace eso. Más bien, a través de la pensión por consumo, les está dando una especie de salvavidas a las AFP, porque les está dando una recaudación y por lo tanto la posibilidad de seguir administrando fondos. Y además, cuando hoy en día prácticamente se han licuado los fondos que ellos administran. Claro. Al permitirse los retiros, ya no hay fondos que ellos administran, no tienen la liquidez para invertir en los activos, en cobrar comisiones. Eso. Entonces, esta reforma me parece que está justamente orientada a salvar a estas AFPs, cuando no debería ser el objetivo de una reforma, ¿no? Así es. Doctora Bernal, una última pregunta. Obviamente hay cuestionamiento porque los menores de 40 años no van a tener la opción de retirar el 95,5% de su fondo previsional, que lo podrían invertir posiblemente para tener una mayor rentabilidad hacia su futuro. ¿Cuál es su opinión sobre ello? Con esto nos vamos. Mira, Rumi, suena bien impopular el hecho de decir que la gente ya no va a poder retirar su plata, ¿no? Porque obviamente no hay nada más atractivo que darle la posibilidad a las personas que cuenten con cash. Eso sí, yo lo entiendo. Pero la manera en que hoy funciona nuestro sistema no es la mejor, porque prácticamente se les está diciendo, llévate toda tu plata y no te preocupes de tu pensión, que va a ser cero en el futuro. Pero ya eso ya veremos cómo se soluciona. Eso es muy irresponsable. Si queremos darle un poco de liquidez a las personas, bueno, entonces diseñemos un sistema tal que las personas aporten por lo menos un poquito, ese dinero sí se quede intacto para financiarse, no sé, una pensión mínima, y todo lo demás sí lo puedan retirar, ¿no? El exceso por encima de la pensión mínima, eso sí, ya puedes retirarlo y, qué sé yo, invertirlo, pagar tus deudas. Claro que sí. Pero por lo menos dejas algo en el fondo que te va a proteger cuando seas adulto mayor. Y lo más importante, Rumi, que a veces no se dice, es que los que reciben una pensión automáticamente son asegurados de salud. Así es. Tienen cubiertos los servicios y las medicinas y las cirugías, etcétera. Entonces, si es que las personas no llegan a tener una pensión, tampoco van a tener esa cobertura de salud. Ok, doctora, Entonces, nos ganó el tiempo, eso es bien doctora. importante, ¿no? Muchas gracias por la entrevista, esperemos tenerla pronto para seguir comentando. Muchas gracias, amigos, muchas gracias, Rumi, por esta Gracias, edición del doctora. programa. Bien, muchísimas gracias. Estuvimos hoy con Milagro Muñoz, especialista en comunicación política, militante de Acción Popular. También estuvo Enrique Valderrama, analista político, militante del APRA, y con Noelia Bernal, profesora de Economía de la Universidad del Pacífico. No hay tiempo para más. Nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias por estar en Altavoz en Vital FM. Hasta mañana.